Pues ya estamos de vuelta. Gracias a todos los que estéis por aquí en la sala con nosotros y los que estéis conectados online. Vamos a dar comienzo a la siguiente sesión. Damos la bienvenida a María José Rodríguez, a Antonio Robles y a Santiago Manzanero. Os presento. María José es abogada, consultora de igualdad y miembro de la Junta Directiva de Tribune for Human Rights. Santiago Manzanero es director de recursos humanos de Casual Brands Group, que conoceréis más por las marcas Taco Bell y Juan Valdez. Y Antonio Robles, que es socio fundador de ARG Human Resources Advisor. Aquí os contará la doble vertiente, la parte de emprendedor y entre sus clientes los distintos aspectos con los que trabaja es la identificación y selección de talento. Así que le podéis preguntar por las dos cuestiones. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros. Hace poco más de un año, el día 14 de marzo, se produce la entrada en vigor del estado de alarma. Los que tenemos niños estábamos en preaviso y desde el día 10 los teníamos en casa y entonces, bueno, pues algunas organizaciones tuvieron que empezar a organizarse a toda velocidad. Muy deprisa, muy deprisa. Uno, para poder dar soluciones técnicas y tecnológicas a sus equipos para poder seguir teletrabajando y dos, en los aspectos más de relación con sus colaboradores, con sus empleados, porque había que buscar una flexibilidad y había que buscar un entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, algunos negocios sufren el impacto más que otros. Tenemos el ejemplo de la parte de restauración. Al final, las personas que estamos trabajando en uno u otro sitio, pues nos veíamos afectados de todas las maneras. Surgen cosas como niños desde casa, opciones de teletrabajo, nuevo contexto social, nuevo económico y nuevo contexto legal. Así que, si os parece, os voy a ir trasladando algunas de las preguntas. El orden, pues un poco como queráis seguirlo. Y bueno, pues todas aquellas preguntas que queráis hacer desde el online o desde la sala, pues estamos también abiertos. Vamos a comenzar con los aspectos relacionados con la digitalización, por ejemplo, si os parece bien. Y bueno, pues en ese momento del que estábamos hablando, vuestras organizaciones, también desde el punto de vista, ahora hablamos de la parte más jurídica, etcétera, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué requerimientos fueron los primeros que tuvisteis que pasar dentro de vuestras compañías? No sé si quieres empezar tú, Antonio. Venga, que tengo más confianza contigo. Sin problema. Yo, lo cierto es que cuando yo era de los incrédulos, ¿no? Al principio, cuando empezaron a salir todas las noticias, yo decía, bueno, creo que estamos exagerando. De hecho, estaba invitado al programa de Alsina y me llamó la productora el día antes y dice, oye, mira, no vamos a hacer el especial que íbamos a trabajar porque, bueno, va a salir una noticia desde el gobierno que, bueno, con tanto impacto como la que había con los atentados, ¿no? Y yo estaba alucinado, digo, no sé, yo creo que estamos exagerando. Cuando ya los niños se van a casa y de repente, bueno, empecé a llevar a mi mujer al trabajo y veía a la gente salir de las oficinas con las CPUs y con las pantallas. Y entonces en ese momento me di cuenta de que verdaderamente era gordo y además me di cuenta de que posiblemente no estábamos en España todo lo preparados que deberíamos estar cuando estás viendo a una persona salir por la calle con una CPU, ¿no? O sea, que realmente luego me empecé a plantear cómo lo íbamos a hacer en las organizaciones. Y la realidad luego es que ha salido todo bastante mejor de lo que podíamos esperar. En nuestro caso, ya veníamos trabajando creo que todo esto viene de un cambio de mindset. Nosotros ya veníamos, de la RG Human, ya veníamos trabajando desde ese cambio de mindset, de mucho teletrabajo, de evitar las reuniones constantes, ¿no? y el presencialismo y no nos afectó en exceso. Pero creo que otras muchas organizaciones que sí que tenían esa presencialidad más acusada, bueno, pues al final en una semana y media se adaptaron y en mi opinión, por lo menos, y desde esa parte de recursos humanos, además, yo creo que la capacidad productiva de las empresas no se ha visto, al menos de las personas de las empresas, no se ha tenido por qué ver afectada, al menos por la digitalización. Santiago, ¿cuál fue vuestro caso? Porque, bueno, tenéis principalmente lo que son restaurantes, pero a la vez tenéis una parte corporativa
marketing, contabilidad, finanzas, etcétera, que estaban trabajando en una oficina y de pronto... Bueno, pues buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación a compartir con vosotros y encantado de contaros también mi experiencia en primera persona, ¿no? Deciros que como introducción, bueno, aparte de recursos humanos, yo llevo también toda la parte de comunicación interna y toda la parte de servicios generales, con lo cual en esas fechas fue muy entretenido todo. Bueno, yo me voy a remontar, si queréis, un poco antes del día 14 de marzo que tú mencionabas. Yo recuerdo que ya el 28 de febrero, y lo digo porque a mí me da un poco de rabia a veces cuando escucho que las cosas no se podían prever. Bueno, pues hasta cierto punto. Es decir, sí se podían prever, no quizá con toda la profundidad con la que luego todo esto nos ha afectado, pero sí que había cosas que ya se podían hacer. Y recuerdo, digo, el 28 de febrero perfectamente, es una fecha para mí que fue clave. Esto era un fin de semana, que además yo había salido ese fin de semana, estaba de viaje, y recuerdo ya ese fin de semana que había cogido un lunes, porque era un puente que tengo dos hijas pequeñas, estaban en el colegio y los colegios tenían el viernes y el lunes festivo. Entonces nos habíamos ido 4 días a la playa, ¿no? Y recuerdo que ese fin de semana ya, el domingo, sí le dije a mi mujer, digo, mira, vámonos, yo el lunes quiero estar en la oficina. Y el mismo lunes ya convocamos un gabinete de crisis que nosotros llamamos dentro de la compañía, ¿no? Tengo que decir que, claro, nuestro sector es muy sensible a todo lo que pasa en la sociedad. Y nosotros ya llevábamos unos días o unas semanas en donde nuestro indicador clave, que es la venta, pues empezaba a mostrar una caída. Y es que la gente ya empezaba a dejar de ir a muchos sitios. Ya teníamos suficiente información que nos hacía pensar, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Con lo cual, después de ese gabinete que os digo que montamos internamente en servicios centrales, pues sí que es cierto que recuerdo una conversación con la gente de IT, con la gente de sistemas, en donde ya la instrucción que le di fue tenemos contrarreloj que conseguir que todas las personas de la oficina, todo lo que es la parte corporativa, como tú mencionabas, tengan un ordenador portátil, un teléfono móvil, que el ordenador portátil tenga VPN, que, bueno, para los que no lo conozcan, el VPN es la manera de poderte conectar al servidor en remoto, que tenga VPN y además que lo hayáis probado, porque luego sabemos cómo pasan estas cosas, ¿no? Lo tienes todo, cuando te vas a conectar no funciona nada, ¿no? Y esa fue la instrucción y así se actuó ya como una medida de urgencia, ¿no? ¿A cuánta gente tenéis que dar esa respuesta en cuanto a usuarios? A 50 personas. Y bueno, pues así es. Y luego sucedió, como decías, lo de los colegios, ya cada vez, a medida que te ibas aproximando al 14 de marzo, pues llevas viendo que la cosa ya era muy seria. Tal. Bueno, afortunadamente nosotros ya el día 10 de marzo, como habían los colegios ya habían cerrado y demás, nosotros ya teníamos a todo el mundo bien equipado, se había aprobado toda la infraestructura, todo funcionaba y mandamos a todo el mundo ya desde el 10 de marzo a su casa, en la parte corporativa. Pero claro, tenemos esa otra parte. Nosotros somos más de 1000 personas trabajando en la compañía y os acabo de comentar que son unas 40 personas las que trabajan en la parte corporativa, ¿no? Con lo cual, imaginaos toda la cantidad de gente que estaba trabajando y que no puede teletrabajar. Es decir, es que esto ha pasado en muchas profesiones, en muchos oficios, en muchos sectores. No todo el mundo puede trabajar, ¿no? No todo el mundo puede teletrabajar. Con lo cual aquí sí que es verdad que el día 14 de marzo, cuando se anuncia el estado de alarma por parte de la presidencia del gobierno y nos dicen que uno de los sectores es la hostelería y la restauración y que tenemos que cerrar literalmente, ¿no? Pues imaginaos otro nuevo plan de crisis acelerado, restaurantes, productos perecederos, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, yo creo que todos pensábamos que iba a durar poco, pero nadie conocía con certeza, con lo cual hubo que hacer ahí un plan de contingencia muy importante para recoger todo, para que no quedara nada
pues comida, etcétera, etcétera, que se pudiera estropear y que generase otros problemas adyacentes, etcétera, etcétera. Bueno, y explicarle a todo esto a las personas que nos íbamos, pero que todos seguíamos conectados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces aquí estuvimos, pues empezamos con el WhatsApp. La verdad es que esto ha sido un gran invento, yo lo digo así. O sea, no teníamos mucho más para conectarnos con la gente, porque hablamos de camareros, hablamos de tal. Todo el mundo se fue a casa y se fue a casa sin más. Es decir, no había un documento que le dijéramos, oiga, se va usted 3 días y vuelva usted dentro de... No, sin más. Y a partir de ahí, pues lógicamente, en nuestro caso, empezamos a gestionar los ya famosos y conocidos ERTES, porque lógicamente todo nuestro negocio se cerró, nuestros ingresos fueron 0 de un día para otro, y entonces, bueno, pues nos acogimos a los expedientes de regulación temporal de empleo, y así estuvimos hasta el mes de mayo, donde ya empezamos a reabrir ciertas cosas con todas las limitaciones que creo que todos conocéis, que hemos tenido de aforos, de horarios, etcétera, etcétera, que además han ido adquiriendo una complejidad cada vez mayor a medida que pasaba el tiempo, porque durante el primer estado de alarma, sabéis que ha habido no solamente uno, sino que ha habido 2 estados de alarma. Bueno, ha habido prórrogas y luego el último estado de alarma que terminó hace poco, pero durante el tiempo que ha ido sucediendo el estado de alarma, bueno, pues al final esto se ha, vamos a decir, descentralizado, las medidas se han descentralizado. Lo que pasó de ser una medida única que la tomó el gobierno, pues se le trasladó al final esa responsabilidad a las comunidades autónomas, y os podéis imaginar, compañías que estamos muy descentralizadas, pues llegaba un momento en donde cada comunidad autónoma tenía sus medidas, ya no sabías si aquí abrían, si aquí cerraban, si aquí se podían sentar 3, 6, 8, si podías estar dentro, fuera, en fin, ha sido un auténtico caos jurídico. Hemos vivido además un proceso normativo durante todo este tiempo brutal, como yo no había conocido. Creo que me he leído más BOEs. Yo estudié también la carrera de Derecho y creo que me he leído más BOEs en estos meses que todo lo que me había leído en los años anteriores. Y además, bueno, pues ya os digo, dentro de esa situación de inseguridad jurídica total, en la que había que tomar decisiones, en las que no había unos antecedentes previos, en las que había que arriesgar, en las que no podías perder el contacto con las personas, en donde tenías que seguir motivando y manteniendo algo que te había costado mucho crear, que era la identificación de esas personas con la compañía, etcétera, etcétera. En fin, bueno, os podría contar muchas cosas. Lo dejo también a vuestras preguntas si queréis preguntar, pero como veis, lo hemos vivido y muy intensamente, ¿no? Te iba a preguntar también de cara un poco a lo que es, sobre todo el público de hoy, con temas de emprendizaje, ¿vuestros restaurantes son propios o también trabajáis con franquicias, modelo franquiciado? Sí, el 90% son propios y hay un 10% que son franquiciados. Y apoyabais, entendiendo de alguna manera, también estos franquiciados para Claro. En todo lo que has contado, desde la parte jurídica, desde la parte digital, etcétera, de motivación, etcétera. Eso es. Y legislativa, que como dices, ha tenido que ser muy complicado lidiar con tantas comunidades autónomas. Ha habido ese soporte. Pues aquellos que estéis pensando en emprender ya sabéis que lo de las comunidades autónomas... María José, no sé si quieres tú apuntar un poco. Sí, bueno, en mi caso ocurrió un poco lo que comentaba Salvador. A finales de febrero veíamos las noticias, sobre todo las noticias que nos llegaban desde Italia principalmente, y en casa sí que teníamos la sensación de que algo se avecinaba para lo que no estábamos preparados y que teníamos que ir preparándonos, ¿no? Nosotros en casa, bueno, tal vez por circunstancias personales, yo tomo, bueno, no viene al caso, pero yo tomo una medicación que me baja las defensas por una enfermedad que tuve. Y claro, eso nos hacía tener un especial cuidado. Ya desde antes tomamos precauciones, nos confinamos voluntariamente mucho antes de que nos dijeran que nos teníamos que confinar y empezamos a adaptar nuestras actividades a esa realidad.
Y sí que es verdad que yo llevaba años practicando el teletrabajo todo lo que podía, lo combinaba pues un modelo de teletrabajo con un modelo presencial cuando era realmente necesario, porque había que ver clientes o había que dar una conferencia o había que impartir una formación o ir a un juzgado a una vista de un juicio. Entonces nos encontré, pero claro, era una combinación, de repente nos encontramos que cierran todo, se paraliza totalmente la actividad judicial, que era una parte muy importante, evidentemente un despacho de abogados, pues esa parte tiene un peso esencial en la actividad. Y nos vemos que de marzo a mayo prácticamente es que la actividad se paraliza. Surgen otros problemas, porque claro, los juzgados estaban paralizados, pero la gente sigue teniendo problemas. La gente sigue teniendo, pues, impagos, más ahora con esta situación. La gente tiene problemas en el trabajo, más con esta coyuntura que se produce. Había muchos problemas de personas que, bueno, pues, ¿cómo cumplimos? Gente que está separada, divorciada o parejas que se han roto. ¿Cómo seguimos manteniendo el régimen de visitas? ¿Cómo, a partir de ahora, cómo aplicamos? Si tenemos una guardia y custodia compartida, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Esos problemas a la gente se le planteaban. Entonces, por una parte, teníamos ese 0 juicios, pero por otra parte, teníamos un montón de problemas que eran nuevos, adicionales, que no se nos habían dado antes. Entonces tuvimos que adaptarlo. Y entiendo que también de aquellas empresas que teníais como clientes, pues que también os llevaban consultas sobre todas las situaciones. Claro, porque toda la situación, porque además había tantísima normativa en tan poco tiempo que realmente había que hacer un esfuerzo tremendo para estar al día. Porque es que, como ha dicho Santiago, es que el BOE echaba humo, como se suele decir, porque es que era horrible la cantidad de normas que se publicaban todos los días. Y además, iban anulando o iban prorrogando diversos artículos de otras. Y entonces eras como que se encadenaban y para llegar a una solución te tenías a lo mejor que mirar 3 decretos o 4 decretos diferentes. O sea, era muy complicado. Yo pensaba que la gente les iba a costar mucho lo que eran las reuniones, hacerlas telemáticamente, de estar acostumbrados a ir al despacho y tener su reunión, te cuenta su caso y buscas una solución, pues de eso a tener que hacerlo a través de una pantalla, tenía mis dudas. Y pensaba que iba a haber una parte de la clientela pues que eso no lo aceptara. Pero me equivoqué, porque la gente lo aceptó muy bien y además es que la respuesta era muy positiva y todo el mundo decía lo mismo. Es que ¿cuánto tiempo me ahorro? Puedo estar cómodamente en casa, estar teniendo la reunión, no tengo que perder tiempo en desplazamientos, en ir, en volver. Y ha sido muy positivo. Entonces, lo que hemos hecho es adaptar el despacho totalmente. Hemos creado una aplicación que la gente entra directamente a su expediente, puede hacer ahí incluso las consultas. Las consultas son todas telemáticas por las distintas aplicaciones que hay que permiten una videollamada. Incluso los juzgados supuestamente se adaptaron en el sentido de que se podían hacer los juicios telemáticos. Pero yo me he encontrado una realidad muy diferente y es que la norma lo permite, supuestamente está habilitado un sistema para hacerlo, pero luego te encuentras muchos juzgados que simplemente te responden diciéndote es que no tenemos medios para hacerlo. Y a mí me ha pasado tener una clienta en Estados Unidos que no podía desplazarse para un juicio aquí a España y no darnos solución. Y eso nos ha ocurrido. Entonces, bueno. Vale. Desde vuestra experiencia como pymes, quizás en el caso de Santiago no procede tanto la pregunta, pues es una gran empresa y tenéis el apoyo de un departamento de IT. ¿Cómo os habéis visto, Antonio y tú, María José, afectados, ahora contadas, ante la situación? Es decir, oye, tengo que incorporar muchas herramientas nuevas a mi negocio
Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta. Ujú. Aquí también, Santiago, me interesa tu opinión. Desde vuestro punto de vista, ¿en qué cuestiones creéis que el emprendedor necesitaría ayuda en ese ámbito tecnológico para poder seguir avanzando simplemente en su actividad en una situación de crisis como la que hemos vivido? Has hablado de la VPN antes y hay que hacer una aclaración de qué es, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es, pero hay que explicarlo y las personas tienen que saber que si me voy a trabajar a mi casa tengo que acceder al servidor de alguna manera. Claro, yo lo que haría una división importante es entre la pandemia, la crisis sanitaria que hemos tenido y la digitalización. O sea, la digitalización venía siendo necesaria ya desde hace mucho tiempo. Como decía antes, a mí no me costó nada. Yo no tuve que buscar herramientas nuevas para poder trabajar porque ya las trabajaba diariamente. Entonces, si estamos esperando, Santiago hacía un poco también mención a ello, ellos se adelantaron, ¿vale? A lo que estaba pasando. Entonces, si estamos esperando a que pase algo, como decía yo antes, para tener que ir con las CPUs por la calle, bueno, pues ya vamos tarde. Entonces, o sea, en mi caso no hubo ni en mi caso ni en la gente que me rodea. Bueno, contigo, Javier, hablamos muchísimo durante todo el confinamiento. El cambio de la digitalización tiene que ser algo que ya tenía que venir de antes y que tenemos ahora, por lo menos, bueno, pues ya que nos han dado el toque de atención, sabemos que tenemos que ir haciéndolo mucho más, con mucha más responsabilidad. Y a mí la pregunta esta de la ayuda, ¿no? De cómo se puede ayudar a los emprendedores. Lo primero que hay que decir a todos los emprendedores es que es responsabilidad de cada uno de nosotros estar completamente al día de todo lo que hay, de todas las herramientas que tenemos, etcétera. Y antiguamente, pues posiblemente para estar al día había que ir a hacer cursos o había que... ahora lo tienes todo en Internet. Entonces, el leer, escuchar podcast, si quieres emprender, tienes que aportar una diferencia muy importante en el sector en el que vayas a afrontarlo. Entonces, si no estás haciendo ese trabajo previo, yo siempre digo lo mismo con la gente con la que hablo, incluso cuando en las clases a mis alumnos, en mi perfil docente, y es todo lo que suene a chino, tienes que conocerlo tú. Y si suena chino, más, ¿vale? Entonces, es importante porque si no, ya vamos con un paso cambiado, ¿no? Bueno, yo considero que sí hay que estar al día, como ha dicho Antonio, hay que estar totalmente al día de, pues no solo de estas cuestiones, sino de cómo va evolucionando el mercado, etcétera, ¿no? Pero hay veces que de todo no podemos saber. Entonces, cuando tenemos una limitación porque no conocemos una materia, era mi caso, yo de la informática y cuestiones similares, pues no lo controlo, no es mi parcela profesional, no me dedico a eso. Entonces, en esos casos, lo que hay es que contar con profesionales y con buenos profesionales. Contratar un buen profesional que haga ese trabajo, y eso fue yo lo que hice fue eso. Como yo no podía controlar Buscaste eso, ayuda externa busqué ayuda y avanzar. externa y contraté el servicio. Evidentemente fue una inversión muy considerable, pero ha merecido la pena. A la hora de emprender hay que también tener en cuenta estos imprevistos que pueden suceder, como ha sucedido en este caso. Sí. Santiago, esta sí va para ti, porque Sí. además has hablado antes sobre el tema de comunicación. ¿Crees que ha cambiado el modelo de comunicación dentro de las organizaciones a raíz del modelo de... Bueno, sin ninguna duda. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque la sociedad ha cambiado. La manera de comunicarnos ha cambiado. Ya la prueba la tenemos que ya no nos damos la mano y es también comunicación. Ahora nos chocamos el brazo, nos miramos, otros hacen así. O sea, la comunicación ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado la sociedad? Y con eso cambia todo. Entonces, en el seno de las empresas, pues evidentemente hemos tenido también que adaptarnos y hemos tenido que buscar incluso nuevos canales de comunicación. O sea, ya no es en la manera, sino además el canal a través del cual nos comunicamos. Pues sabemos evidentemente
que hoy muchas de las reuniones que se realizan pues ya no son presenciales. Estamos utilizando pues los famosos, digo famosos, la verdad es que yo hablo ya de estas cosas como si lleváramos toda la vida, ¿no? Pero digo los famosos Teams, los famosos Zoom, que si Skype, que si no sé qué, todas estas herramientas de tecnología que si todos recordamos, pues evidentemente al principio casi no, era algo como muy residual. Nosotros, como además tenemos una raíz ahí americana de Estados Unidos, pues entonces, claro, no, ya lo utilizábamos porque nos comunicábamos ya en la distancia, ¿no? Pero eso que antes era obligado por los kilómetros, ahora ya casi te obliga por los metros, que tenemos que, esos 2 metros que tenemos que respetar todos, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos tenido que aprender y aprender muy rápido. Yo, francamente, reconozco que el ser humano tiene una capacidad de adaptación brutal. Es sorprendente. Yo me maravillo cada día de cómo hemos sido capaces, porque incluso aquellas personas que no habían utilizado la tecnología durante su vida han sido capaces de adaptarse, ¿no? Estoy pensando, me voy a salir un poquito del tema empresarial, ¿no? Los abuelos, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, tal, que para ellos ya el teléfono móvil suponía un esfuerzo y han sido capaces ya de hacer videollamadas, etcétera, etcétera. Entonces, ha cambiado, la forma de relacionarse ha cambiado. Es verdad que la tecnología no puede sustituir, y yo eso también lo digo porque es una forma de pensar y bueno, pues creo que es algo propio. La tecnología no puede sustituir nunca estar enfrente de la persona. Para que os hagáis una idea, dentro de nuestros procesos de selección, pues el 99,9% de nuestros procesos de selección ya son digitales, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos incorporado una persona esta semana, por ejemplo, a los servicios centrales y antes yo he querido tener una conversación tú a tú con esa persona, por mucho que ya nos habíamos visto a través de la pantalla, ¿no? Porque hay ciertos matices, hay ciertos detalles que solo los percibes cuando estás enfrente de la persona, ¿no? Eso sí, con todas las medidas de seguridad y todas estas cosas, pero había que estar ahí, ¿no? Entonces, ha cambiado, hay unas reglas, han aparecido además reglas no escritas, que todos ya vamos conociendo, que todos vamos respetando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, ha cambiado, como ha cambiado todo. ¿Y pensáis que ha tenido que cambiar también el modelo de liderazgo con vuestros colaboradores a la hora de gestionar el equipo, de cómo comunicarnos, de cómo ayudarles, etcétera, etcétera? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en estos meses? Bueno, ha habido fases. Es decir, yo creo que el liderazgo, primero es que yo creo que el liderazgo, o sea, hay muchas definiciones del liderazgo, ¿no? Y yo creo que el liderazgo, al final también hay un liderazgo que es el liderazgo situacional. Y ese liderazgo situacional, que depende de la situación y del momento, pues te obliga a comportarte de una determinada manera. Si bien es cierto que hay una base que es común a cualquier tipo de liderazgo, que es el ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la organización actúa a través del ejemplo, cuando no pedimos nada a nadie que no seamos nosotros capaces de hacer, etcétera, etcétera, pues entonces el liderazgo se mantiene, perdura y además no cambia. Es verdad que te adaptas a la situación y al momento. No es lo mismo el liderazgo que tenías que ejercer en plena pandemia, en el pleno mes de abril del año pasado, en donde, como comentaba antes, pues tenías que intentar mantener eso que, como también decía, que te había costado tanto crear, que es esa cultura de la compañía, el estar unidos, el colaborar, el que la gente no se te venga abajo, la motivación, etcétera, etcétera. Pues no es lo mismo en el mes de abril que ahora que, por ejemplo, ya estás en otra fase diferente en donde tal. Aquí la clave, y termino, la clave, bajo mi punto de vista, ha sido los managers o los mandos intermedios, para que nos entendamos, han jugado un papel muy importante, han ejercido el liderazgo que les correspondía, le han asumido con naturalidad y con responsabilidad y
yo creo que el liderazgo no cambia, el liderazgo se adapta. Hay una parte importante que la digitalización, el teletrabajo está poniendo encima de la mesa y efectivamente estoy de acuerdo con Santiago que el liderazgo se está adaptando a ello. El liderazgo, es decir, porque también tenemos muchos responsables dentro de las organizaciones que carecen de ese liderazgo, por tanto, da igual que la gente esté en su casa, que esté delante de él en la oficina, que esté donde esté, ¿no? Y esta parte es la parte bueno, lo que se llama dentro del entorno OKR, los CFRs, ¿no? Que se están potenciando mucho más las conversaciones, los feedback y el reconocimiento. Porque la gente que está en casa pierde ese contacto directo y, bueno, pues necesitas hablar muchas más veces en mucho menos tiempo. Es decir, cuando hablamos de este concepto de conversación, lo decimos con las 3 Ps, ¿no? En el pasado, presente y para hacer, ¿no? Y es decir, oye, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y cuáles son los problemas que he tenido, ¿vale? Entonces, conversaciones tan rápidas como qué he hecho, qué voy a hacer, cuáles son los problemas que he tenido, el líder solucionar esos problemas, ese feedback de ver qué estás haciendo, porque desde casa cuesta más que te digan si vas bien encaminado o no, y el reconocimiento público cuando haga falta, creo que son 3 características que el nuevo liderazgo en la distancia que está viniendo ahora que tiene que potenciar mucho para, bueno, pues para hacer que tirar, ¿no? Tirar de las organizaciones hacia arriba. María José. Pues con respecto a lo que se comentaba de la comunicación, yo sí creo que tenemos un hándicap que antes no teníamos, y es el tema de que las mascarillas yo creo que nos fijan como una especie de barrera que tenemos que intentar pues romper de alguna manera, ¿no? Es verdad que también de nuestra comunicación es muy importante no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal. Y esa parte, pues como que un poco sí que queda desvirtuada. Se presentan nuevas dificultades a la hora de la comunicación, pero creo que también se van salvando, ¿no? Y por otra parte, me parece que también lo que ha habido es que la comunicación, al hacerse de forma telemática, como que ha sido como mucho más directa y mucho más efectiva. Hemos ido a las reuniones como muchísimo más al grano y hemos perdido menos el tiempo. Habéis hablado de teletrabajo. La pregunta del millón. ¿Ha llegado para quedarse? ¿Va a ser algo pasajero? Yo os cuento experiencias propias. Nosotros seguimos teletrabajando y tengo clientes o ex clientes grandes que han vuelto todos a la oficina y de momento no hay teletrabajo. ¿Qué pensáis? Antonio, empieza tú. A mí me gustaría que viniera para quedarse, desde luego. Para todas las... en mi caso, nosotros somos una empresa más pequeña que ya estábamos teletrabajando y seguimos teletrabajando. Yo en esto que comentaba antes, Santiago, yo tengo un equipo ahora mismo de 4 personas que 3 de ellas no las conozco personalmente. Y hablamos todos los días mucho tiempo, ¿no? Vienen por recomendaciones, sé realmente con quién estoy trabajando, pero no nos hemos visto cara a cara, ¿no? Pero lo veo más en la empresa de mi mujer. Yo estaría deseando que la empresa de mi mujer dijera que el teletrabajo se va a instaurar, porque han estado demostrándolo durante 10 meses que se puede hacer, ¿no? Pero supongo que el resultado va a ser, bueno, y esto, o sea, quiero que se quede por temas ecológicos, por muchas series y porque creo que además hay una mayor eficiencia en las organizaciones, ¿no? Pero supongo que al final la combinación va a ser una combinación mixta, ¿no? Entre días que se pueda teletrabajar, días que se tenga que asistir. A mí sí que en el ejemplo que has puesto, las empresas que empiecen a hacer, obligar a un presencialismo van a tener un problema de gestión de motivación con sus empleados, porque va a ser importante. No es el caso de Santiago, que al final en un restaurante tienen que estar o estar, pero todos los puestos de trabajo que no requieran esa presencialidad y que se obligue a ella, pues van a tener que
que compensar al menos motivacionalmente a los empleados de alguna manera. Santiago, esos 50 compañeros de corporativo, Bueno, pues prometemos no contarles nada de lo que digas. A futuro, si todavía no tenéis comunicado nada, esto queda en secreto. Tengo por costumbre no contar nada fuera que no haya contado previamente dentro. No, nosotros, ya os he contado que nos fuimos todos y ahora estamos todos trabajando en los servicios centrales, en los servicios corporativos, estamos trabajando al 50%. ¿Esto qué significa? Lo que hemos hecho ha sido que pues, unos vienen lunes y miércoles, otros vienen martes y jueves, y en principio los viernes no va nadie, ¿vale? Salvo que tú decidas que quieres ir por el motivo X, el que sea. Tampoco preguntamos, es decir, a las personas, oye, si tú quieres venir, vienes pues por el motivo que tú quieras. A partir de ahí, y la pregunta, ¿viene para quedarse? Yo coincido con lo que dice Antonio, es decir, yo creo que va a ser un modelo híbrido, un modelo mixto, lo que al final permanecerá. ¿Y por qué creo esto? Pues porque he vivido un poco la evolución, ¿no? También de esto, y he podido observar cómo al principio todo el mundo estaba encantado de teletrabajar y la gente también se ha ido desencantando de teletrabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos relacionarnos, porque somos personas, somos sociales. Nos gusta volver a nuestro compañero, poder compartir, aunque sea un minuto de café con esa persona. Lo que antes os decía, ¿no? El poder estar enfrente. O sea, sí, hay una pantalla y te veo enfrente, pero no te puedo ver, no te puedo sentir, ¿no? Entonces yo creo que será algo mixto y sobre todo algo con cierta flexibilidad. Yo creo que las empresas hemos aprendido mucho a ser flexibles, ¿no? A la fuerza, si queréis, ¿no? Pero hemos aprendido a ser muy flexibles, ¿no? O sea, yo creo que somos empresas ya juncos, ¿no? Todo esto nos ha enseñado que si te mantienes rígido, al final te partes. Y tienes que ser capaz de doblarte y estirarte y... No, Javier, un segundo, con algo que ha dicho Santiago, Sí. perdona, y tiene que ver solo en parte con lo que estamos hablando, pero en esa parte de ser animales sociales, que estoy completamente de acuerdo, pero que siempre he escuchado a todo el mundo, no, pues es que queremos volver a la empresa por esa parte social, por relacionarnos con los demás. Y a mí siempre me ha surgido la misma pregunta en la cabeza. Oye, ahora que ya has conocido a tu vecino, que gracias que al salir al aplaudir has visto quién vivía a tu lado, pues ¿por qué no te tomas ese café con tu vecino? ¿Por qué no vuelves a esa parte social realmente en tu entorno porque tu vecino está teletrabajando, ¿sabes? Claro, pero pues aprovechas ese café, los dos teletrabajando y entonces simplemente por eso, ¿no? Que sí que es verdad que somos animales sociales, pero nos seguimos olvidando de los vecinos y parece que tenemos que tener el entorno de amistades dentro del trabajo. Oiga, llama a la puerta de tu vecino, dile si quiere un café, si en un momento descansa, ¿no? María José, vosotros, tu organización me refiero. Sí, igual, a ver, lo que os comentaba antes, ya desde antes teletrabajábamos cuando era posible, lo vamos a seguir haciendo. A mí me gustaría que el teletrabajo en el mundo empresarial fuera algo que hubiera llegado para quedarse, pero soy consciente que ni en todos los sectores ni en todos los puestos es posible teletrabajar. Esa es una realidad. Y por otro lado, también es verdad que quizás, bueno, pues como han dicho Santiago y Antonio, lo más razonable sea que vayamos hacia un modelo híbrido donde combinemos lo bueno de los dos modelos. Es verdad, como decía Santiago, que mucha gente acogió el teletrabajo con mucha alegría, pero enseguida se desencantó porque se dio cuenta de que trabajaban muchísimas más horas que cuando iba a la oficina, que era imposible la desconexión y bueno, hacia eso también tenemos que avanzar y tenemos que regular el tema de la desconexión digital, que en otros países como Francia pues se ha regulado, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir adaptando también y tiene que ir surgiendo normativa que regule esta nueva realidad. Me das pie a la siguiente pregunta, gracias, María José.
¿El teletrabajo ayuda a conciliar? Sí, no. Entra en juego también, pues si tendrá 2 años la nueva ley de temas de control horario para los empleados. ¿Cómo veis toda esa situación? ¿Pensáis que puede ser una ventaja competitiva a la hora de atraer talento a mi compañía porque ofrezco teletrabajo o no? ¿Qué pensáis? Venga, Santiago. Bueno, os cuento otro ejemplo, ¿no? Son ejemplos reales, ¿eh? Os decía que esta semana hemos incorporado una persona nueva dentro de la compañía en los servicios centrales con un puesto de responsabilidad. Es un proceso de selección que hemos hecho internamente, y el que yo estaba muy al tanto también de cómo evolucionaba, ¿verdad? Y ha habido candidatos que desde el primer momento lo han puesto encima de la mesa y lo han planteado y han dicho, no, yo solamente me interesa si puedo teletrabajar. Con lo cual, esto es la respuesta a lo que me acabas de preguntar. Es decir, ¿es una forma también de atraer talento y talento competitivo? Pues en determinadas circunstancias, seguramente. O sea, es posible, es posible. Y yo, claro, también os digo que yo no le garantizaba a nadie que pudiera teletrabajar 100%. ¿Habré perdido talento competitivo? Pues es posible. Pero también es verdad que, las compañías son grandes en muchos casos y también tampoco puedes generar ciertas inequidades internas a menos que la organización tenga ya muy claro hacia dónde va, ¿no? Pero bueno, pues es una forma de atraer talento, posiblemente. No digo que no. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Mi consultora se dedica en gran parte a la selección y nosotros sí lo vemos como una realidad. Hay ciertos sectores, el sector tecnológico, cuando tú llamas a un candidato, el candidato te dice, lo primero es, se teletrabaja. Justo antes de la pandemia, te preguntaban cuántos días se teletrabaja. Ahora ya se teletrabaja, ¿vale? Ya no es cuántos días. Y sí que es una realidad. Y es posible que se pueda perder parte de talento. Lo que sí que me gustaría aquí matizar y sin entrar en excesiva polémica con ello, y es, yo llevo un año entero escuchando que tenemos que ayudar a los trabajadores para el teletrabajo, pero me gustaría escuchar mucho más que hay que ayudar a las empresas al teletrabajo. Es decir, si yo ahora saco con estas locuras de leyes, si yo saco ahora una ley en la que le digo al empresario que tiene que dar 40 euros al mes a sus trabajadores por teletrabajar, pues seguramente el empresario llega y diga, todos a la oficina. Entonces, pues algunas veces yo creo que cuando nos ponemos a legislar, o tenemos que preguntar más en todos los entornos, o tenemos que tener una visión un poco más amplia, porque es una parte que no veo lógica. Y vuelvo a poner el ejemplo de mi casa, en mi familia. O sea, mi mujer está ahorrando, o está ganando tiempo de vida porque no tiene que desplazarse a su puesto de trabajo, está ahorrando en transporte, está ahorrando en alimentación, está ahorrando. Y sin embargo, bueno, pues ha impuesto una norma de que la empresa le tiene que aportar un dinero. Pues bueno, son cosas que tenemos que si queremos que el teletrabajo se imponga, que yo creo, o que gran parte del teletrabajo se imponga, por supuesto, pues habrá que ayudar en parte al trabajador, pero habrá que ayudar mucho más a la empresa que lo pueda hacer. Habéis pasado ni siquiera de puntillas por el tema del fichaje. A los que nos gusta el desarrollo de personas, pues es algo que nos chirría un poco, ¿no? El tenernos que ceñir a una norma de ese tipo, etcétera. Pero bueno, también, como argumentaba María José, hay que regular de alguna manera el tema de la desconexión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión con todo lo que está ocurriendo también respecto a ese punto? Sé que en el sector de hostelería también es algo relativamente complicado, porque muchas veces sabes cuándo empieza el turno, pero no. Ahora cuando se vuelve a una normalidad, no sabes cuándo salen los clientes. Bueno, ahí sí que creo que es más el mito que la realidad. Es decir, el sector de la hostelería, bueno, es muy diverso, ¿no? También eso es cierto. Nosotros, dentro de lo que es el sector de la restauración, decimos que somos restauración organizada, ¿vale?
Y eso significa que las personas están también organizadas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestros restaurantes unos sistemas de fichaje que están muy bien implantados, la gente lo tiene muy claro, sabe cuándo entra, cómo tiene que fichar, sabe cuándo tiene que salir, pero es que además tenemos sistemas que ya nos permiten elaborar los turnos de trabajo de forma predictiva, pero muy cercana ya a la realidad, en donde cruzas las ventas, la previsión de ventas, con la plantilla, con las horas. O sea, quiero decirte, sí es verdad que no sabes cuándo se va a ir tu último cliente si decide quedarse un rato más, pero todo eso está ya contemplado. Es decir, la restauración organizada y en nuestro caso en concreto, pues no se producen desajustes como a veces tendemos a pensar, ¿eh? No, la gente está organizada, ¿eh? Venga, María Sí. José. A mí, cuando hablamos de control horario, a mí me recuerda muchísimo al presentismo. O sea, ya no, en vez de controlar que estás en la oficina de tal hora a tal hora, controlo que estás en tu casa delante de un ordenador de tal hora a tal hora. Yo prefiero hablar de cumplir objetivos, de hacer el trabajo. Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil instalar un sistema, un software que te dice de tal a tal hora el ordenador ha estado encendido, la persona ha estado trabajando, tal. Es mucho más fácil eso que liderar, y también controlar cuáles son los objetivos y, sobre todo, dar unos objetivos claros a la persona. Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo es sustituir esa falta de objetivos por un mero control horario, que al final estamos volviendo a ese presentismo. Por otro lado, hablabas de la ventaja, si el teletrabajo podría ser una ventaja competitiva para atraer talento. Y yo considero que sí, que eso es parte de lo que hemos llamado el salario emocional. Y cada vez hay más personas que valoran esa parte a la hora de decidirse por un puesto de trabajo o por otro. Y luego has hablado del tema de si el teletrabajo nos facilita la conciliación. Y ahí yo creo que el teletrabajo es una herramienta más, pero ni es la única, ni siquiera creo que sea la más importante, creo que es una más. Y creo que esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es las grandes lagunas que teníamos, como por ejemplo el tema de los cuidados. Seguimos viviendo en una sociedad donde los cuidados básicamente los prestan las mujeres, aunque afortunadamente cada vez hay más corresponsabilidad por parte de los hombres, pero seguimos en una sociedad donde el peso de los cuidados de las personas dependientes lo siguen teniendo las mujeres. ¿Eso qué implica? Pues que tengo menos tiempo para trabajar en otras tareas, si mi trabajo no es ese. Tengo menos tiempo para eso. A veces eso me expulsa del mercado laboral, o si estoy dentro del mercado laboral, pues con unas jornadas más reducidas, no estoy a jornada completa, desde luego con unos salarios inferiores y demás. Eso también influye luego a la hora de cobrar prestaciones que sean contributivas, pensiones contributivas, etcétera, porque evidentemente como trabajamos menos horas y los salarios son inferiores, pues luego las prestaciones también lo son. Por otra parte, claro, el problema es, cerramos los colegios, cerramos todo, pero ¿y ahora quién cuida a los niños? Claro, ese es el gran problema. Si en una casa entran 2 sueldos, ¿quién se va a dedicar al cuidado? La persona, normalmente vamos a prescindir del salario inferior. Como tenemos un sistema donde tradicionalmente las mujeres cobramos menos que los hombres por hacer lo mismo, al final, ¿a quién se nos vuelve a expulsar del mercado laboral? Pues a las mujeres. Entonces, todo esto tiene que ir acompañado, si queremos de verdad la conciliación, tiene que ir acompañado por un sistema que realmente tengamos cubiertos los cuidados, tanto de nuestros mayores como de los menores, con guarderías
que realmente sean asequibles los precios y con unos horarios que sean compatibles con los horarios de los progenitores. Has abierto un montón de temas, María José, que no nos van a dar tiempo ya. Lo sé. Lo siento enormemente porque creo que de esta charla salen muchas cosas. Hay una cuestión más también que, bueno, os voy a hacer una pregunta que nos hacen online para que no piensen que les tenemos olvidados, solo nos han lanzado una pregunta. Dicen, buenos días, con la crisis laboral ocasionada por la pandemia, España ha mejorado su sistema de desarrollo de empleo online, porque yo aún al revisar portales de empleo sigo viendo pocas ofertas laborales en el ámbito digital. Bueno, pues un poco lo que estábamos hablando anteriormente de esos candidatos que quieren trabajar online, pues porque viven fuera de España, porque son españoles que han salido a vivir a otras ciudades, a otros países, etcétera. ¿Creéis que las organizaciones en este punto se van a abrir también más a atraer ese talento de fuera, aunque represente un 100% de teletrabajo? Hay muchos casos que sí. Hay una parte importante que antes ha comentado también Santiago, y es que hay momentos en los que hay que verse la cara. Entonces, para puestos que no sean de soporte, para puestos que no sean de desarrollo, sobre todo en la parte tecnológica, para puestos que puedan ser mucho más de estrategia, veo complicado que una persona desde Estados Unidos pueda trabajar en una empresa que 100% España, porque habrá muchos viajes que se tengan que hacer porque, bueno, pues porque ahí tiene que haber una parte de presencialidad, pero dentro del mismo, sobre todo viéndolo desde el mismo país, ¿no? Del poder contratar a personas desde cualquier punto del territorio español, sí que lo veo con bastantes más posibilidades, ¿vale? Y sí que creo que que cada vez se está dando más. Ha hecho antes mención la pregunta y simplemente por aclarar este punto, hablaba de la búsqueda y estamos en una feria de empleo, ¿no? De la búsqueda de empleo en los portales de búsqueda de empleo. Y sí que quería matizar mucho, y es que de las ofertas de empleo que hay en el mercado, solo un 30% están en los portales de empleo. O sea, la gente que esté buscando empleo, la proactividad en la búsqueda de empleo tiene que ser mucho más allá de levantarme todas las mañanas a ver Infojob, ¿vale? Bueno, pues hay el networking, que el networking no es ir a conocer a mucha gente, el networking es LinkedIn, el networking es hablar con gente por medio de las redes, es ir moviéndome, ¿vale? Entonces, que tengan muy en cuenta que la proactividad va mucho más allá del portal de empleo. Y vamos, seguro que habéis hecho talleres aquí, que habéis enseñado pues cómo nos tenemos que encarar realmente en ello, ¿vale? Yo creo que Santiago nos has contestado anteriormente a esta pregunta. Pero por contestar nuevamente y muy breve también, yo lo que diría es que va a depender muy mucho del sector y del tipo de trabajo que sea el que haya que desempeñar. También creo que en muy poco tiempo la brecha que existía entre trabajo presencial y teletrabajo se ha reducido enormemente. Es decir, las compañías se han adaptado a este nuevo sistema mucho más rápido de lo que jamás ninguno de los que estamos aquí seguramente hubiéramos pensado en tan poco tiempo. Y por último, como decía antes, dependiendo del sector y del tipo de trabajo, y como ejemplo me ha venido al escuchar esta pregunta, por ejemplo, compañías, un sector que es el sector de los teleoperadores o teleoperadoras, donde me consta, conozco ejemplos concretos que no voy a mencionar, pero compañías que sí que han pasado de ser 100% presencial a ser 100% teletrabajo, porque es un tipo de trabajo y un tipo de sector que te lo permite de una forma muy clara. Es decir, usted está conectado, lo único que necesita es su ordenador, unos cascos y un no sé qué, y a partir de ahí usted lo que hace es recibir llamadas y gestionarlas, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues hay muchos ejemplos ya, ¿eh? De ahí, para la empresa, la siguiente pregunta que se hace es si necesitamos tanto espacio, pagar de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Que esa es otra derivada para los emprendedores. Es que esa, perdóname, es que esa es la parte del análisis que hay que hacer también, ¿eh? Porque decimos, no, es que los trabajadores ahorran, efectivamente, porque se ahorran tiempo en desplazamiento, ahorran gasolina o
o dinero en transporte público, no sé qué tal, pero las empresas evidentemente también reducen gastos. Se reduce el gasto de luz, el gasto de agua, el consumo de cualquier suministro, puedes reducir metros cuadrados de alquiler, o sea, que es ese balanceo el que hay que hacer también y que forma parte de ese análisis. Claro, aquí todos de alguna manera pueden salir ganando, ¿no? María José, un poco también esta pregunta yo creo que también para ti, en el sentido de poder colaborar o trabajar con profesionales de otras ciudades que puedan aportar. ¿Lo estáis haciendo? ¿Lo pensáis hacer? Sí, de hecho, no solo es trabajar con profesionales de otras ciudades, es que tanto el desarrollo tecnológico como las comunicaciones nos permiten, en el caso de los profesionales de la abogacía, pues trabajar en otros territorios. Pero ya no solo es a nivel nacional. Ahora mismo, pues una parte importante de los clientes del despacho es verdad que están radicados en Madrid, pero puede haber un 30-40% que en nuestro caso están sobre todo en la zona de Cádiz, Sevilla y Valencia. Entonces eso te lo permite y luego te permite también, durante la pandemia, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, pues lo que os decía, el caso que os contaba de esta clienta, ¿no? Bueno, pues clientes que estaban residiendo en Estados Unidos y tenían un tema aquí, ¿no? O hemos firmado también operaciones inmobiliarias con personas que estaban fuera de España. Entonces, bueno, pues hemos habilitado sistemas de firma segura y ya está. Y se ha podido hacer firmar esos contratos en la distancia. Eso es verdad que te abre, yo creo que es una oportunidad, te abre también una oportunidad de negocio. Pues daros las gracias a los. Vamos a finalizar esta mesa redonda. Me quedo con una idea de cada uno. Antonio, el empresario, el emprendedor, tiene que estar al tanto de todo lo que ocurre y si suena chino más. Entonces hay que seguir estudiando y hay que seguir viendo qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nos pueden aportar para mejorar nuestro negocio. Santiago, me quedo con la definición que has hecho de empresas Junco, que hemos conseguido en España ser empresas Junco y salir adelante. Y bueno, pues con el esfuerzo de también, me quedo con otra cosa, de todos tus mandos intermedios, como les has felicitado, porque para mí ha sido la felicitación y creo que ha pasado en muchísimas empresas y también hay que poner esas medallas. Y María José, pues uno, también la oportunidad de trabajar de forma internacional, de forma fuera de tu ámbito, gracias a las tecnologías. Hay que invertir, claro que sí, pero el emprendedor y el empresario creo que tienen que estar invirtiendo durante toda la vida también. Y bueno, también nos has abierto una serie de cuestiones relacionadas con los modelos sociolaborales, jurídicos pero sociales en general, que dan para mucho, sí, que no nos da tiempo. Agradeceros a los tres vuestra presencia, el haber compartido con todos nosotros y con la gente que está online vuestra visión, vuestras ideas. Recordar a todos que podéis ver luego la sesión en los canales de YouTube de Collado Villalba y mil gracias por todo. Un saludo. Muchas gracias.